Muchas gracias, profe. Igualmente. ¿Quieren una coca? Sí, profe. ¿Un café? Una coquita estaría bien. Ok. 10 en la materia, profe. ¿Con qué? ¿Con qué? 10 en la materia, profe. Para Dios. ¿Eso se puede ver? Ya también empezó a grabar y ya. Muy bien. Bueno, cedo cámaras y micrófonos, compañeros. Vamos a poner atención. No se les olvide, por favor, después de esto, regalarnos esta presentación aquí en el chat para que lo podamos subir a lo que es el apartado de apuntes, ¿sale? Sí. Hay 2 apuntes el día de hoy, no se les olvide. Listo, Fer, gracias. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy, junto con mis compañeros Israel, Alison, Itzel, Oliver, Fernando y yo de Yanira, les vamos a exponer sobre la aplicación del análisis de sensibilidad y dualidad en un problema práctico. Para empezar, ¿qué es un problema de sensibilidad y dualidad? Son aplicaciones que se les hacen a los métodos simples con el objetivo de garantizar la optimización de un problema y a su vez para un mejor manejo del mismo método. Cada vez que se plantea y se resuelve un problema lineal, existe otro problema instantáneamente planteado, así que a su vez puede ser resuelto. Es considerado un problema dual. La dualidad resulta de buscar relaciones que permiten obtener información adicional de un problema de optimización general. Pero ¿cuál es la relación primal dual? Los problemas primales y duales se encuentran ligados por una serie de relaciones. Saber la existencia que puede ser considerado de gran utilidad para la resolución de problemas que pueden ser no factibles. Su relación es que aumenta elementos para la comprensión de un problema de programación lineal. El análisis de dualidad es una herramienta muy útil para problemas de programación lineal y el problema dual tiene interpretación e información importante. Ahora, en el sentido de las igualdades y las desigualdades, se van a comportar según la tabla Turker, que es la que está presentada en este momento por mi compañero Fernando. Ahora, ¿cuál es la importancia de la dualidad en programación lineal? Su importancia radica en que la resolución de los problemas duales respecto a los primales se justifica dada la facilidad de los problemas donde el número de restricciones supera el número de variables. Es decir, estos van a ser más importantes cuando tengamos, un ejemplo, 3 restricciones y 2 variables. Ahora, ¿cuáles son los pasos para convertir un problema primal a dual? Para empezar, si el primo es un problema de maximización, el dual va a ser un problema de minimización. Los coeficientes de una función objetivo del primo se van a convertir en las restricciones constantes de las ecuaciones del dual. Las restricciones de las ecuaciones del primo se van a convertir en los coeficientes de la función objetivo del problema dual. Los coeficientes de las variables del dual en las ecuaciones restrictivas son obtenidos sacando la traspuesta de la matriz de los coeficientes del primo en una tabla simplex. Los signos de las desigualdades van a ser invertidos y por último las xn variables del primo van a ser reemplazadas por las wm variables del problema dual. Ok, podemos continuar con los teoremas de dualidad, que son 3. El teorema de dualidad débil, que en general es el valor de cualquier solución del problema de minimización y provee una superior del valor óptimo del problema de maximización. El segundo es teorema de dualidad fuerte, que en el óptimo el valor de la función objetivo primal será igual al valor de la función objetivo del problema dual evaluada en la solución dual óptima. El tercero es el teorema de holguras complementarias, que esta es una variable en el primal que está asociada a una restricción en el dual y viceversa. Seguimos con el ejemplo de primal y dual. Aquí se va a hallar la solución del modelo primal aplicando el teorema de holgura complementaria, el cual nos permite encontrar la solución óptima del problema primal cuando conocemos la solución óptima del problema dual y viceversa. A través de la
resolución de un sistema de ecuaciones conformado por las variables de decisión y las restricciones. Lo primero que se realiza es el planteamiento del modelo primal, y en este caso tenemos uno de minimización con 3 variables y 2 restricciones, y sin olvidar la restricción de la negatividad. El problema primal es minimizar z, que es igual a 1x más 3x al cuadrado, sujeto a x1 más 4x2 menor o igual a 100, y el siguiente es x1 más 2x al cuadrado, que es menor o igual a 60. El otro es x1 más x2, que es menor o igual a 50. Las variables ya no serán x si no incluye el número de restricciones, depende de la cantidad de variables, cuando la función objetivo es minimizar las restricciones, y deben ser todas mayor o igual al pasar al modelo. Igual cambia menor o igual, haciendo más práctico la solución del problema. Los coeficientes de la función objetivo pasan a ser del lado derecho de las restricciones, y el lado derecho de dichas restricciones pasadas de los coeficientes de las variables de la función objetivo. Comenzando con el análisis de sensibilidad, tenemos que tener en cuenta que esto va a consistir en determinar cuál es el rango de variación de los parámetros del problema, de modo que la base óptima encontrada siga siendo siempre óptima. Sus parámetros sensibles van a ser ese objetivo fundamental del análisis de la sensibilidad, que va a identificar esos parámetros sensibles. Y bueno, como la importancia del análisis de sensibilidad, vamos a denotar que es importante porque nos permite investigar el efecto que tendrá la solución óptima proporcionada por el método simplex en el hecho de que los parámetros, o sea, los datos de entrada, tomarán otras variables posibles. En cuanto a sus cambios de análisis de sensibilidad, tenemos 3, que van a ser los intervalos de optimalidad, los intervalos de factibilidad y el precio de sombra. En cuanto al procedimiento para el análisis de sensibilidad, van a haber una serie de pasos que podemos observar en pantalla, los cuales es la revisión del modelo, la revisión de la tabla simplex final, la conversión a la forma apropiada, la prueba de factibilidad, la prueba de optimalidad y la reoptimización. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar que vamos a presentar un caso práctico, el cual consiste en que la empresa Eminem se encarga de fabricar 2 modelos de auriculares, un modelo de cable y otro va a ser un modelo con vinculación de Bluetooth. La empresa Eminem requiere conocer la ganancia máxima de la producción de ambos modelos de los auriculares. La ganancia de los auriculares de cables es de $8 y la ganancia de los auriculares con conectividad Bluetooth es de $12. Para poder fabricar estos auriculares se dispone de 240 horas de producción y 200 horas para su empaque. Los auriculares de cable necesitan 4 horas para su producción y 8 horas para su empaque. Los auriculares Bluetooth solo necesitan 8 horas para su producción y 6 horas para su empaquetamiento. Ahora, en el procedimiento tendremos que primero adjuntar todos los datos que nos se muestra en el caso práctico. Acá se nos muestra que X1 va a ser la cantidad de auriculares de cable y X2 será la cantidad de auriculares con conectividad Bluetooth. Nuestra función objetivo será maximizar Z, la cual es igual a 8X1 más 12X2. Nuestras restricciones serán 4X1 más 8X2 será menor o igual a 240. 8X1 más 6X2 será menor o igual a 200. Y X1 y X2 deben de ser mayores o iguales a 0. No pueden ser negativos. Bueno, esta es la condición de no negatividad. En nuestra dualidad tenemos que en la primal, la maximización, bueno, nuestra función objetivo será maximizar Z menos 8X1 más 12X2. Esto está sujeto a 8X1 más 8X2, que será menor o igual a 240. Después, su segunda restricción será 8X1 más 6X2, que es menor o igual a 200. Estas tendrán una condición de no negatividad. En la dual tendremos que minimizar W, que será igual a 240Y1 más 200Y2.
Estas tienen unas restricciones de 4y1 más 8y2 igual a 8 y 8y1 más 6y2 igual a 12. Estas tienen igual una condición de no negatividad. Bueno, vamos a pasar con el método simplex de la función. Vamos a poner todos estos datos en las tablas simplex. Tenemos nuestra primera ecuación, que sería la función objetivo, donde vamos a tener a z. Primero tenemos que transformarla a 0. Para eso vamos a hacer los números que estaban antes, o sea, el 8 y el 12 de la x1 y de la x2, que serían la cantidad de los auriculares, tenemos que pasarla a negativo para poder igualar esto a 0. Después vamos a considerar las dos restricciones, que van a ser el 4x1 más 8x2, más aquí vamos a implementar la variable holgura. En este caso, si hubieran 3 restricciones, se implementarían más, bueno, se implementarían 3 holguras. En este caso, como son 2, sería en la primera ecuación, sería la holgura S1, y en la segunda ecuación de 8x más 1 más 6x2, vamos a poner la holgura de S más 2. Esto vamos a ponerlo con el resultado de cada una respectivamente. En 4x1 va a quedar 240, y en la ecuación de 8x1 va a quedar igual a 200. Transportando todos estos datos a las tablas simplex, vamos a tener como características de estas tablas las columnas y las filas. En las columnas vamos a acomodar todas estas variables, y en las filas pues vamos a determinar cómo se va a acomodar cada una. Vamos a acomodar z, valdría 1, x1 valdría menos 8 por la igualación a 0, y pues respectivamente se van acomodando estos. Para empezar con este ejercicio vamos a tener que identificar el número más negativo de la variable z en 1. Eso quiere decir que acá donde tengamos z, en la columna donde tengamos z, vamos a identificar donde tengamos en la fila, vamos a tener 1. En esa fila nos vamos a seguir todo esto derechito, y ahí vamos a encontrar el signo de el número más negativo. En este caso será 12. Y bueno, ya lo marcamos. Después de eso, para encontrar la fila pivote, creo que se llama, vamos a tener que dividir los resultados de la primera, no, porque la primera es ¿cómo se llama? La función objetivo, pero las siguientes dos sí. Y nos da que vamos a tener que dividir la fila de los resultados, la vamos a tener que dividir entre la columna pivote. Y bueno, los resultados serían 30 y serían 33.3333. Bueno, 33 periódico, ¿no? 3 periódico. ¿Lo que nos quiere decir esto? Bueno, agarraremos el valor del 30 y entonces sí podremos marcar esta fila. Y bueno, la intersección de ambas, de la columna y de la fila, nos dará el número pivote. Ya después de eso, tenemos que igualarlo a 1. Ya igualado a 1, vamos a dividir 8 entre 8, pues nos va a dar 1. Y por consecuente debemos de dividir toda la fila entre 8. Y bueno, vamos haciendo esto, reemplazamos todos los valores, y el siguiente paso que se tendría que seguir es igualar a 0 las cantidades que estén arriba o abajo del número pivote, creo que se llama este. Y bueno, ya igualándolos a 0, encontramos que, por ejemplo, en la primera tenía 12, entonces, bueno, tenía menos 12. Para igualarlo a 0 tenemos que sumarle más 12. Lo multiplicamos por la fila que ya marcamos, esta amarillita, y luego le vamos a sumar el número que ya venía ahí. Ya después de tener terminado todo este procedimiento, vamos a guiarnos por otra característica, y es que tenemos que tener en la función objetivo de z, en x1 y en x2, tenemos que tener puros ceros y unos. Y bueno, ahora la única fila que todavía no tenemos ceros y unos va a ser la variable x1. Para ello, de por sí ya tenemos acá nuestro negativo, entonces esta va a ser nuestra nueva columna, y luego nuestra fila le determinamos del mismo método que la anterior, dividiendo los resultados entre la columna que ya hemos marcado. Y bueno, en este caso la columna más pequeña, la fila más pequeña sería la última, la cual vamos a dividir entre el número que venga de la intersección. Bueno, en este caso sería 5, para igualarlo a 1. Después de eso vamos a tener que seguir con lo mismo. Toda la fila va a ser dividida entre 5, ya está dividida. Y bueno, los números de arriba, en este caso, si hubiera más restricciones, o sea, más
filitas, vamos a tener que igualarlas a 0 las que vengan abajo o hacia arriba. Entonces, ya igualadas a 0, pues entonces nos damos cuenta de que ya hemos terminado nuestra tabla. Para reconocer que ya hemos terminado, pues tenemos que tener nuestras principales variables x1, x2 y z, pues todas estas columnas en ceros y unos. Y bueno, ya tenemos como tal los resultados. Para identificar cuál es el valor de cada una, tenemos que z nos vamos a ubicar en donde venga un 1 y vendrá el 368. Eso quiere decir que nuestra fila en z, que z va a valer 368 y x1 valdrá 4, x2 ubicamos el 1 y nos valdrá 28. Bueno, aquí tenemos esta comprobación por la página. Bueno, a ver, vamos a darle un pequeño clic. A ver, déjeme. Ahí. Déjeme agarrar, ya agarró. Bueno, en PHP Simplex vamos a comprobarla. Tenemos que tomar la consideración de las variables de decisión. En este caso serían 2 y en las restricciones serían igual 2. Por la cantidad de los auriculares y pues el número de restricciones que ya hemos puesto, ¿no? Procedemos a continuar con Vamos a llenar aquí con los campos. En esta nuestra función sería de 8, en esta sería de 12, en esta sería de 4, en esta sería de 8, esta sería de 240. Ya tenía aquí los valores pregrabados, es que lo comprobé un poco antes cuando ya estaba, antes de presentar, y aquí sería 200. Bueno, esto va a ser exactamente lo que tenemos justo, a ver, déjenme recorro esta hacia acá. Esos valores que acabo de agregar serían estos, los que tenemos al principio. A ver. Y ya nos damos en continuar. Comprobamos que todos estos signos estén bien. Vamos a irnos a nuestra solución directa. Y bueno, tenemos aquí los valores. Z sí nos da como resultado 368, que es el valor que ya hemos especificado acá, 368. En X1 nos debería dar 4 y en X2 nos debería dar 28. Y aquí comprobamos que es cierto, X1 igual a 4, X2 igual a 28. Y bueno, aparte también descargué una aplicación de la Play Store en la cual pues también es un tipo de calculadora donde podemos comprobar cada una de las tablitas simplex, de estos cuadros simples, y igualmente nos da en cada valor, cada una nos da los resultados que ya hemos propuesto, por lo cual podemos asegurar que la tabla está correcta, que los resultados de todas las tablas están correctas. Ahora debemos de seleccionar coeficientes de las variables de las restricciones de x1 y x2 de la primera tabla A1 que es igual a x1 y A2 que es igual a x2. Aquí tenemos nuestras tablas. De A1 es 4,8, de A2 es 8,6, de B es 240 y 200 y de CB es de 8 y 12. Ya seleccionamos los coeficientes de la variable de B1. Aquí está 1 sobre 5, menos 3 sobre 20, menos 1 sobre 10 y 1 sobre 5. Ahora tenemos que modificar la disponibilidad en la restricción inicial. La fábrica decide disminuir el tiempo de producción en un 5%. Y aquí tenemos 8x1 más 6x2 es igual a 190. Acá tenemos B y sus números que son 240 y 190. Bueno, para obtener la disponibilidad de las horas de inspección y de empaque, se multiplica la matriz B-1 por B, que es el resultante de valor de la disponibilidad. Y bueno, pues vamos a tomar estos 4 valores que están del lado izquierdo, que son las holguras. Y bueno, los del lado derecha son las horas de empaque y cuánto tardan en empaquetar y todo eso. Bueno, pues vamos a hacer estas pequeñas formulitas que se ven aquí en medio, que son 1 sobre 5 por 240, que como ya les mencioné antes, son los del lado izquierdo por los del lado derecho, o sea, las holguras por las horas y las horas de empaquetado. Y bueno, ¿cuánto tarda en empaquetar y cuántas horas están disponibles? Quedaría como 1 sobre 5 por 240 más 1 sobre 10 por 190, y esto nos da un resultado de 29. Bueno, en la siguiente es menos 3 sobre 20 por 240 más
1 sobre 5 por 190, que nos da un resultado de 2. Bueno, pues finalmente tenemos que hacer la multiplicación de 8 por 29 más 12 por 2. Y bueno, el resultado entonces nos quedaría que la función objetivo es z igual a b por xb igual a 6,4. Y bueno, la utilidad nos da que es de 256, ya que se saca de la multiplicación de 8 por 29 más 12 por 2. Y esa sería la utilidad. En X1 tendríamos 29 y en X2 tendríamos pues 2 auriculares. Y eso sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado y que nos hayan entendido. Pues yo sí no tengo ninguna duda. De hecho, pues este tema es el método lado derecho. Está muy bien, compañero. Bueno, déjame, te mando la lista ya evaluada